Cinética química. Para estudiar la cinética química tenemos que conocer cómo ocurren las reacciones químicas. Y para ello existen dos teorías. La teoría de las colisiones y la teoría del complejo activado. En la teoría de las colisiones se supone que para que la reacción ocurra se deben romper los enlaces de los reactivos y formarse enlaces de los productos. Pero para que esto ocurra necesita que los reactivos, las moléculas de los reactivos, choquen entre sí. Por otro lado, la teoría del complejo activado propone que para que los reactivos se transformen en productos, deben pasar primero por un estado intermedio que se llama complejo activado, que tiene mucha energía y es de muy corta duración, en donde en ese estado se están rompiendo los enlaces de los reactivos y formándose los enlaces de los productos. Ahora bien, volviendo a la teoría de las colisiones, los choques para que esos reactivos den producto, tienen que ser efectivos. ¿Y qué significa esto? Significa dos cosas importantísimas: que tengan las moléculas que van a chocar la orientación adecuada para que ese choque sea efectivo y de producto, y además la energía suficiente para que rompan las uniones de los reactivos y entonces puedan luego formarse los productos. En el caso del complejo activado de esta teoría, la energía de activación, que sería esa energía suficiente para que se rompan los enlaces, corresponde a la energía que tiene que tener el complejo activado, que es muy alta en cada reacción. Por lo tanto, la velocidad de una reacción es proporcional al número de choques efectivos producidos por unidad de tiempo entre las moléculas de los reactivos. Importa entonces, como decíamos antes, la orientación para que den producto. Por ejemplo, si queremos combinar el cloruro de nitrocilo con cloro para dar dióxido de nitrógeno y la molécula de cloro, si están dispuestos en la orientación adecuada, se puede formar el complejo activado cuando los dos átomos de cloro estén lo suficientemente cerca para colisionar y dar producto. Por un lado, dióxido de nitrocilo y por el otro, dióxido de nitrógeno, y por el otro cloro. Si en cambio están orientados de tal forma que cuando choque se acerque lo suficientemente el oxígeno con el cloro, estos no van a reaccionar y por lo tanto no va a dar producto. También tenemos en cuenta la energía de activación. Para que el hidrógeno con el oxígeno dé agua, primero necesitan los reactivos tener cierta energía y ir rompiéndose las uniones y formándose la de los productos, teniendo este estado intermedio de alta energía, porque ven que tiene mucha energía. Si este es el eje de energía, la energía de los reactivos está por acá y la del complejo activado es más alta. Y entonces hay que vencer esa energía de activación para que el complejo se transforme en producto. Esto lo estamos viendo en una reacción exotérmica, pero en realidad puede ser tanto para una exotérmica como para una endotérmica. Nosotros vimos que en ambas reacciones hay una etapa endotérmica en donde se absorbe calor o energía para romper los enlaces, y una etapa exotérmica donde se libera energía para formar enlaces, y acá también. Para el caso de la reacción endotérmica, la energía del producto es mayor que la del reactivo, por ese motivo el delta H es mayor que 0, y en la reacción exotérmica la energía del producto es menor que la energía del reactivo, y entonces el delta H es menor que 0. Por lo tanto, hasta ahora lo visto es que la termodinámica indica si ocurre o no ocurre una reacción química. Pero en cambio, la cinética química indica con qué velocidad ocurre esa reacción. Podemos tener reacciones que ocurren muy rápidamente y otras que no. Por ejemplo, cuando uno quema un papel, se enciende enseguida, pero uno también puede ver la combustión del papel cuando pasa muchísimos años y hay libros en una biblioteca y vemos que las hojas de los libros se van poniendo marrones. Y esto es porque se están oxidando también, están entrando en combustión, pero obviamente es muy lenta la reacción. Bien, entonces, la cinética química, ¿qué estudia?
la velocidad con que ocurren las reacciones e indica o da idea del mecanismo de cada reacción. Podemos definir entonces la velocidad de la reacción como una magnitud positiva que expresa el cambio en la concentración de un reactivo de un producto en función del tiempo. Y se expresa, por ejemplo, en molar sobre segundo o en molar sobre minuto, depende el tipo de reacción. En el caso de la reacción en donde la sustancia A se transforma en la sustancia B, vemos que la velocidad se expresa como la variación de la concentración de B en función del tiempo, o la variación de la concentración de A en función del tiempo, pero con un signo negativo. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, A se consume. Por lo tanto, como la variación de la concentración de A es la concentración de A final menos la final es menor que la inicial porque se está consumiendo, y entonces me quedaría un delta A negativo, que con este menos me queda una velocidad positiva. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, los moles de A van disminuyendo porque es el reactivo y las moléculas de B van aumentando porque es el producto. Ahora vamos a ver qué significa molecularidad. En la reacción del hidrógeno con el yodo para formar yoduro de hidrógeno, es una reacción que ocurre en una sola etapa y chocan dos moléculas, una de hidrógeno con una de yodo. Por eso se dice que es una reacción bimolecular. Pero la mayoría de las moléculas de las reacciones ocurren con muchas más moléculas que van a colisionar y por lo tanto uno tiene que tener en cuenta el mecanismo de la reacción. Entonces, en una reacción que es bimolecular, ocurre en una sola etapa, no hay mecanismo. Pero si hay mecanismo porque hay más de dos moléculas que chocan, entonces hay que tener en cuenta que existen compuestos intermedios y que la velocidad de esa reacción depende de la etapa más lenta. Veamos un ejemplo. La reacción del dióxido de nitrógeno con monóxido de carbono para dar monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Esta reacción ocurre en dos etapas. En la primera, el dióxido de nitrógeno da monóxido de nitrógeno y trióxido de nitrógeno. Y en la segunda, el trióxido de nitrógeno con el monóxido de carbono da dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Obviamente, este compuesto, trióxido de nitrógeno, es un intermediario. ¿Por qué? Porque se obtiene como producto, pero luego se consume y por lo tanto no aparece en la ecuación neta. Y como la etapa más lenta es la primera, la velocidad de la reacción es igual a una constante por la concentración del reactivo de la etapa más lenta elevado a su coeficiente estequiométrico. Si uno tiene en cuenta en una reacción la orientación de las moléculas y vemos que acá tenemos las moléculas A y B para reaccionar y acá tenemos ubicadas de otro modo, en este caso va a haber reacción y van a chocar como corresponde. En cambio, en este caso no va a haber reacción porque no puede chocar una molécula con la otra. Si tuviéramos esta figura que representa una reacción, vamos a poder responder varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas etapas hay en la reacción total? Y vemos que hay una etapa y otra etapa. Por lo tanto, hay dos etapas. ¿Cuánto vale la energía de los reactivos y de los productos? El reactivo tiene la energía E1 y el producto tiene la energía E5. ¿Hay productos intermedios, o sea, compuestos que aparecen y luego se usan como reactivo para otra etapa? Sí, acá se encuentra la energía del compuesto intermedio. ¿Ven? En la etapa 1, el reactivo se transforma en el compuesto intermedio y el compuesto intermedio es el reactivo de la etapa 2, dando el producto. ¿Hay complejos activados? Sí, en la etapa 1 está que tiene una energía igual a E2, y en la etapa 2 está que tiene energía E4. ¿Cuánto vale la energía de activación? La energía de activación es la energía que va desde los reactivos hasta el complejo. Es esta diferencia. Y entonces va a ser, en la etapa 1 va a ser E2 menos E1. Es esta distancia. Y en la etapa 2 va a ser E4 menos E3.
Ahora, ¿la reacción total es endotérmica o exotérmica? Bueno, para eso hay que medir el delta H. Como el delta H es E5 menos E1, vemos que este delta H es mayor que 0, la reacción es endotérmica. Los factores que afectan la velocidad de una reacción son varios, a saber, la concentración de los reactivos, la temperatura del sistema, la naturaleza de los reactivos, el grado de división de los reactivos sólidos y la presencia o no de catalizadores. La concentración de los reactivos, la velocidad aumenta cuando aumenta la concentración de los reactivos disueltos. Y esto es porque aumenta la cantidad de moléculas y por lo tanto aumenta la velocidad con que se mueve, aumenta la cantidad de moléculas, aumenta la probabilidad de choques y que esos choques sean efectivos y entonces aumenta la velocidad de la reacción. Otro ejemplo es tener en cuenta la temperatura. Al aumentar la temperatura se mueven las moléculas a mayor velocidad y por lo tanto la probabilidad de que choquen y que esos choques sean efectivos aumenta y por lo tanto aumenta la velocidad de la reacción. La velocidad de reacción depende de la concentración de los reactivos que se encuentran en solución. Por ejemplo, acá tenemos el reactivo A y el reactivo B. Ambos reactivos, uno verde y otro violeta, al reaccionar van a tener, en este caso a 20 grados, tienen la misma concentración de ambos. Y a 20 grados, la concentración del reactivo A es mayor que la del reactivo B. Si nosotros hacemos empezar la reacción, ocurre y se forma el producto C. Vamos a ver que la velocidad con que se forma C es mucho mayor en el caso que en donde hay más reactivos que donde hay menos reactivos. ¿Por qué ocurre esto? Porque a mayor concentración tengo mayor cantidad de moléculas, estas moléculas chocan más veces y por lo tanto la probabilidad de que esos choques sean efectivos es mayor, generando entonces mayor cantidad de producto. Otro caso es de que la velocidad de la reacción depende de la temperatura de donde ocurre la reacción. Acá tenemos la misma concentración de A y B, uno a 10 grados y el otro a 90. Si empezamos la reacción, vamos a ver que se forma más producto en el caso de 90 grados centígrados. ¿Por qué? Porque al tener mayor temperatura, las moléculas tienen mayor energía cinética, se mueven más rápido, por lo tanto, esos choques pueden provocar más choques, esos choques ser efectivos y dar productos en mayor proporción. Por lo tanto, tanto la temperatura como la concentración modifican la velocidad de la reacción. Otro factor es la naturaleza de los reactivos. No es lo mismo tener la reacción de litio con agua o la reacción de hierro con agua. En ambos casos, las velocidades son diferentes, reaccionan distinto y por lo tanto tienen diferente velocidad de reacción. La naturaleza del reactivo. Acá vamos a ver una experiencia donde vamos a tratar un metal como litio con agua y un metal como hierro con agua. Y vamos a observar qué ocurre. Al colocar agua con el litio, observamos que ocurre una reacción muy violenta donde el reactivo litio y el agua dan hidróxido de litio e hidrógeno. Esta reacción es una reacción exotérmica. Ahora también vamos a colocar unos trozos de hierro en agua y en otro Erlenmeyer unos trozos de hierro en agua y le vamos a poner una tapa de aceite. Lo dejamos un día entero y recién vamos a observar que el hierro reaccionó con el agua formando un óxido, a diferencia del hierro que está con la tapa de aceite. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir entonces que la reacción entre litio y agua o entre hierro y agua es diferente. Por lo tanto, la velocidad depende de quiénes son los reactivos que intervienen en una reacción. El grado de división de los reactivos sólidos.
aumenta el área de contacto con los otros reactivos si están sólidos y por lo tanto aumenta el número de choques entre los mismos y aumenta la probabilidad de que esos choques sean efectivos, provocando un aumento de la velocidad de la reacción. Otro factor que modifica la velocidad de la reacción es el grado de división de los reactivos sólidos. Acá tenemos un reactivo sólido dispuesto en una pastilla y el mismo triturado. Lo que vamos a hacer es colocar cada uno de estos en un vaso de precipitados que tiene una solución ácida, muy débilmente ácida. Y vamos a ver que la velocidad con que ocurre la reacción en el caso de la pastilla triturada, es muchísimo mayor que la pastilla que está entera. Esto se debe a que existe un mayor grado de división del reactivo y por lo tanto existe una mayor superficie de contacto donde de ese modo la solución puede tener acceso a más moléculas o partículas del otro reactivo y en consecuencia la probabilidad de que choquen y que esos choques sean efectivos y den producto es mayor. Como vemos, acá se encuentra la pastilla todavía y acá ya está totalmente, reaccionó totalmente la pastilla ya triturada. Entonces, cuanto mayor es el grado de división del reactivo sólido, mayor es la velocidad de la reacción. La presencia de catalizadores. Un catalizador dijimos que es una sustancia que acelera la velocidad de una reacción. Si la disminuye es un inhibidor en este caso. El catalizador no aparece en la ecuación de la reacción, ya que solamente interviene en alguna etapa y se regenera. El catalizador aumenta la velocidad porque disminuye la energía de activación, porque utiliza otro mecanismo para ocurrir la reacción, de modo que ese mecanismo tenga una energía de activación menor. Por lo tanto, si no tiene catalizador, la energía de activación es este valor, y si tiene catalizador, disminuye. Por lo tanto, ahora vamos a ver el factor catalizador. Los catalizadores son sustancias que no intervienen en la reacción neta, pero que participan de modo de disminuir la energía de activación y permitir que la reacción ocurra a mayor velocidad. Acá tenemos la descomposición del agua oxigenada. El agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno, pero ocurre muy lentamente. Para que esto ocurra muy rápido, se le agrega un catalizador que es, por ejemplo, dióxido de manganeso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo ocurre la reacción. Acá tenemos el catalizador que es dióxido de manganeso, es un sólido negro, y agua oxigenada, 10 volúmenes, la más chiquita, la que tiene menor concentración. Si ustedes miran, van a observar que se empiezan a formar burbujas porque reacciona dando oxígeno, y las burbujas que se ven son de oxígeno. Ahora también lo que vamos a hacer es colocarle agua oxigenada concentrada, que va a ser de 110 volúmenes, mucho más concentrada, de modo que la reacción pueda observarse de forma más violenta. Si ustedes miran, se va a formar oxígeno y agua. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que se forma oxígeno? Lo que vamos a hacer es acercarle un fósforo encendido. Lo vamos a apagar, se va a apagar de modo que esté al rojo y cuando uno lo introduce, como hay oxígeno, entonces ven que está medio apagado, como hay oxígeno, se enciende más. Como sigue formándose oxígeno, ¿ven? Se vuelve a formar mayor cantidad se vuelve a quemar el fósforo. Por lo tanto, pudimos observar que el catalizador acelera la velocidad de la reacción. El catalizador no afecta al calor neto de la reacción, o sea, el delta H de la reacción no cambia.
Y si es un sistema en equilibrio, tampoco modifica las condiciones de equilibrio, solamente acelera la reacción. También tenemos que tener en cuenta cómo se clasifican los catalizadores y están en homogéneos y heterogéneos, de acuerdo que estén en la misma fase donde ocurre la reacción o no. Tenemos inorgánicos u orgánicos. Los inorgánicos tenemos un ejemplo, el dióxido de manganeso, que hacemos en el laboratorio, y otros son los orgánicos, que son todas las enzimas. Y hay catalizadores positivos que aceleran la velocidad porque disminuyen la energía de activación, y los negativos son los inhibidores que disminuyen la velocidad porque aumentan la energía de activación.